Em, ya vimos afirmaciones, ya vimos negaciones, nos faltan los dos tipos de preguntas. Para poder ver los dos tipos de preguntas, vamos a hacer un stop aquí y vamos a hablar de todos los tipos de preguntas que existen, de todas las WH words que existen. ¿Qué es una WH word? La WH word es la palabra que me sirve a mí para hacer preguntas largas, preguntas informativas y que funcionan de manera crucial en cuanto a la creación de una pregunta larga. Las preguntas cortas no son tan importantes, estas palabras en las preguntas cortas no son como importantes, no son necesarias. Sin embargo, la creación como tal de una pregunta larga es muy importante. Ya vimos hace 8 días que la palabra ever dentro de una pregunta corta hacía que yo exigiera un poquito más de la respuesta que yo respondería. Por ejemplo, yo le digo a alguien, have you ever been in National Coffee Park? ¿Alguna vez ha estado en el Parque Nacional del Café? Me dice, oh yes, teacher, I went to National Coffee Park on 2009, por ejemplo, y me empiezan a contar. ¿Qué pasa, chicos? Cuando yo hablo de las WH words, hago una pregunta específica hacia una información que yo necesito. A diferencia del have you ever, esta información que yo pido aquí es puntual hacia lo que yo necesito, hacia la información que yo necesito en cuanto a esa pregunta. Por ejemplo, cuando yo digo what, pregunto qué. Pregunto qué. ¿Qué mano? ¿Qué hizo? Cuando yo pregunto por where, estoy preguntando dónde. Cuando yo digo when, yo estoy preguntando por el tiempo, ¿cuándo? Cuando yo digo who, estoy preguntando por esa persona o por, sí, más que todo por esa persona que realiza la acción, es decir, ¿quién? Cuando yo pregunto por which, estoy preguntando por una opción. ¿Cuál de los siguientes autores? La palabra cuál, which. La palabra why, para preguntar por una razón. ¿Por qué, Dios mío? La palabra whose, para referirse a quién. ¿A quién le dijo usted eso? Para hablar de whom, de quién son esas llaves. Para hablar de how, preguntando sobre el proceso el cual usted hizo tal cosa. ¿Cómo? Y de aquí en adelante vienen las WH words que son compuestas. ¿Cómo así que son compuestas? How long? ¿Cuánto tiempo? How far? ¿Qué tan lejos? How old? ¿Qué edad? How often? ¿Con qué frecuencia? How many? ¿Cuánto? How much? Ah, no, mentira. How many? ¿Cuántos? How much? ¿Cuánto? 2, 4, 6, 15. 15 expresiones para hacer una pregunta informativa. Como les mencioné,
estas preguntas informativas son para preguntar específicamente sobre el dato que yo necesito. What, qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, which, cuál, who, why, por qué, whose, a quién, whom, de quién, how, cómo, how long, cuánto tiempo, how far, qué tan lejos, how old, qué edad, how often, con qué frecuencia, how many, cuántos, how much, cuánto. Esas son las preguntas, o bueno, esas son las palabras que me sirven para hacer preguntas informativas, preguntas en las cuales yo le estoy solicitando información a alguien. Por ejemplo, le pregunto a Gabriela, where do you live? ¿Dónde vives? Gabriela Hill, hello, where do you live? Gabriela se quedó dormida. Nicole Prieto, where do you live? En Kennedy. Ok, you live in Kennedy. ¿Listo? Le pregunté por un dato específico. ¿Mm? Eso es, y para eso nos sirven las WH Words. Vamos a empezar a hablar de preguntas cortas. Short questions. Pregunta corta. Como dijeron por ahí en algún lado, pregunta cerrada. Preguntas de respuesta sí o no. Preguntas de sí o no. Recuérdenme cómo será la estructura. La que habíamos hecho, Ana, ¿qué? ¿Cómo? Pues, profe, ¿nos dan una que habíamos hecho pues antes? Sí, esa es. Sino que se pegó ese nota ahí. Es sencillo. La misma estructura que manejamos en las afirmaciones y negaciones, pero cambiamos el orden. En primer lugar, lo que predomina es el auxiliar. Y ahí en adelante sigue siendo lo mismo. Pronombre personal o sujeto. Pronombre personal o sujeto. Verbo en participio. Y complemento. Y el signo de pregunta, ¿no? Hay que recordar que la respuesta no solamente es sí y no. La respuesta también tiene su estructura específica. Se contesta sí con el sujeto y luego el auxiliar. Ustedes me van a decir, profe, pero cuando yo hablaba con Charlie y Charlie me decía algo, yo solamente le decía yes. Yo también lo hacía. Una cosa es el lenguaje hablado y otra cosa es el lenguaje escrito. Yo puedo estar hablando con una persona de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia, de Jamaica, de San Andrés, y yo le digo yes y ya, quedó mi afirmación de la pregunta que él me hizo, que él o ella me hizo. Pero esa afirmación, cuando yo la escribo, yo no puedo llegar a decirle yes a alguien y ya, de manera escrita. ¿Por qué? Porque pues son las estructuras.
Hablar con una persona es muy diferente a escribirle. ¿Listo? Ahora no. Lo mismo. Sujeto. El auxiliar. Con su negación. Entonces, por ejemplo, pregunto. Has Harold started on LNH for 11 years? ¿Ha estudiado Harold en el Liceo Nuevos Horizontes por 11 años? Yes, he has. ¿O no? He hasn't. Esa es la pregunta corta. Esa es la pregunta sencilla. Pregunta de respuesta sí o no. Por otra parte, dijimos que si esa oración, si esa pregunta, yo la quería convertir en pregunta larga, que tocaba agregar, utilizábamos la misma estructura. Sin embargo, luego de ese pronombre personal, agregábamos la palabra ever y ahí sí ya hacía la pregunta de otro tipo. Por ejemplo, yo le pregunto, no sé, Andrés, Aristizábal, Arevalo, perdón, sí, Aristizábal. Have you ever traveled to, no sé, San Andrés Island? Andrés, ¿alguna vez has viajado a San Andrés? No. No. Ok. No. I have never traveled. Ya. Listo. Póngame mucha atención. Recordarles que cuando yo estoy hablando con este tipo de preguntas, la respuesta no puede ser un simple no. ¿Mm? Este tipo de preguntas, como yo les mencionaba hace 8 días, es ese tipo de preguntas de la vieja chismosa. Es decir, le preguntan una cosa a usted y resulta contestando otra. ¿Mm? Para agrandar más el chisme, para que le cuenten más aún. La palabra ever hace que aunque la pregunta sea planteada de manera corta, usted me cuente más vainas. ¿Listo? Por ejemplo, me preguntan a mí, ¿alguna vez ha viajado a San Andrés? Yo les digo, yes, I have traveled there twice. I went with my girlfriend and also with my family in a different travel. ¿Listo? No me preguntaron con quién fui, pero yo informé que yo había ido 2 veces. Una vez fui con mi novia y otra vez fui con mi familia. ¿Mm? Ahí están. Yo puedo decir lo que yo quiera. Hay que recordarles eso. La palabra ever dentro de estas preguntas, dentro de este tipo de preguntas, son para eso. Cuénteme más del chisme. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Nope. Bueno, por último, ya como para terminar y para que se vayan para la otra clase. Aunque creo que ahorita tienen que aprender, ¿no?
No, profe, nos toca conectarnos. Bueno, entonces, vamos ahora sí con las WH questions. Las WH questions son preguntas informativas. Preguntas que, como ya les mencioné, sirven para preguntar específicamente de algo. WH questions. Sirven para preguntarle a alguien con respecto a algo específico. En este caso, utilizamos la WH word, que son cualquiera de esas que están ahí. What, where, when, who, which, why, whose, whom, how long, how far, how old, how often, how many o how much. De resto, es la misma estructura gramática. No cambia, lo único que se le agrega es la palabra WH. Por ejemplo, what have you done on Liceo Nuevos Horizontes? ¿Qué has hecho en el Liceo Nuevos Horizontes? Me preguntan a mí. I have worked here on LNH. Listo, as teacher. ¿Qué ha hecho usted en el Liceo Nuevos Horizontes? No, yo he trabajado como profesor. Listo. Esas son las preguntas tipo WH. Las preguntas tipo WH sirven única y exclusivamente para hablar de todas esas acciones, o bueno, de toda esa información que es puntual. No es más. Me está preguntando qué. Si yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo? Usted no me va a decir, bien, bien. ¿Dónde vive? No, profe, bien, bien. Son preguntas, como ya les digo, informativas que apuntan solamente a una cosa. El have you ever, en su diferencia, está abierto porque le conteste lo que usted quiera. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Listo, pues. Entonces, nos vemos a la 1 de la tarde, chicos. Les voy a pedir el favor de que si Eric los demora, me avisen. Yo los espero más o menos unos 5 minuticos, dependiendo, ¿no? Es decir, nos vemos a la 1:05, más o menos. Por favor, tratar de estar puntualitos con el fin de que el día de hoy pues, la clase sea rápida a las 2 de la tarde, más o menos de 1:40, para que pueda alcanzar a hacer una cosita que debo hacer. ¿Listo? Por favor, es un favor muy grande que les pido el día de hoy. Y cualquier cosita me están escribiendo, ¿listo? Por otra parte, por ahí me informaron que en el sector del Brasil, en algunos conjuntos, como que se va la luz. Para que por favor, si sucede algo de esto, me escriban, profe, se fue la luz. ¿Mm? ¿Qué, profe? Que es que no tenemos datos. No importa, cuando llegue la luz, me escribe, profe, lo que pasa es que necesito tal y tal y tal cosa, con el fin de adelantarme, porque pues no tenían luz. ¿Listo? Ahora no es que se vayan a salir todos de las clases. Ustedes saben que directamente en coordinación tienen toda la información con respecto a esto. ¿Listo? No siendo más, chicos, nos vemos el día en un ratico. ¿Listo? Feliz día. Chao. Chao, profe.